Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa, un día más. Qué importante es gozar de buena salud, ¿verdad? Es una obviedad, pero en un día como hoy, en el que los partes médicos sobrevuelan la política nacional e internacional, creo que es pertinente decirlo. El parte médico, por un lado, del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha venido bien para explicar que a sus 78 años no se le ha ido la cabeza, como a Joe Biden, que no sabía si iba o venía. Bueno, las decisiones de Trump, ya sea rompiendo el orden mundial con alianzas hasta ahora impensables con Rusia o desestabilizando los mercados por sus caprichosas políticas arancelarias, que lo que buscan es negociar para que su país crezca, o eso dice, ahora están avaladas por la medicina, o por lo menos por el médico de la Casa Blanca, el doctor y capitán Son Barbadella. Bueno, dijo en el día de ayer que el estado de salud de Trump es excelente, que exhibe un robusto desempeño cardíaco, pulmonar, neurológico y general, que su historial psicológico, esto nos interesa muchísimo, no arroja indicios de que tenga depresión o ansiedad, pero que sus niveles de colesterol entran dentro de parámetros normales, pero claro, porque se medica. En definitiva, que puede desempeñar el cargo sin problemas. Yo diría con problemas, con muchos problemas, que son los que está ocasionando en este momento. Pero claro, desde el punto de vista médico, ahí ya no podemos entrar. Por cierto, no deja de ser sorprendente este parte médico tan exhaustivo de un presidente del gobierno. ¿Se imaginan ustedes que nos informaran desde la Moncloa de las interioridades de Pedro Sánchez? Estamos muy lejos, O sea, con la transparencia de la que goza este ejecutivo, más bien nula, pues imagínense si nos dieran un parte médico. Bueno, el otro parte médico del día al que me refería es ya en el territorio nacional, y como es lógico, no es de Pedro Sánchez, es de Jessica Rodríguez, la que fuera señorita de compañía y de confianza, tanto como para enchufarla en dos empresas públicas sin necesidad de ir a trabajar, del exministro José Luis Ábalos. No es la sobrina, aunque la llamaran así en sus empresas para saber de quién estaban hablando. Ha sido una pena que hoy Jessica no haya podido asistir a la comisión de investigación en el Senado sobre esa trama de corrupción del caso Koldo, del caso PSOE, porque fíjense, a las 11 de la mañana era cuando esta joven debía comparecer, pero no se ha presentado. Eso que la expectación era máxima. Entre otras cosas, ¿era rubia o morena? Porque claro, en su declaración del mes pasado en el Tribunal Supremo parecía que llevaba una peluca. Entonces, bueno, pues aquí está el colorín, ¿no? El morbo de cuál será su aspecto, más allá del que hemos visto del catálogo donde Ábalos la eligió para ser una persona de su confianza. Bueno, el presidente de la sesión hoy en el Senado, del Partido Popular, Eloy Suárez, ha explicado a los senadores que, bueno, Jessica Rodríguez se ha ausentado alegando motivos de salud, que lo que ha hecho ha sido enviar un correo electrónico. Ha entrado en el registro del Senado a las 10:15 de la mañana, 45 minutos antes, y que el propio presidente dice que ha recibido en su bandeja de entrada solamente unos minutos antes de las 11. Bueno, hay algunos periódicos a esta hora, por fuentes del Senado, que informan de que, claro, ¿cuál es el problema de salud que ha alegado Jessica Rodríguez? Pues unos dicen que ansiedad y otros dicen que depresión, que eso es lo que ponía en el mail, en el informe médico adjuntado. Alegar problemas de salud es un eximente, se puede alegar. Pero, claro, en el Partido Popular se malician, como dice el director de este programa, Luis Herrero, que Jessica podría haber recibido algún tipo de contraprestación para que no hablara hoy en el Senado. Y si hubiera sido así, se demuestra que el informe médico, por tanto, no es válido. Vamos, que ha mentido en el día de hoy, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues esto se trasladaría a la Fiscalía por un presunto delito de incomparecencia que está tipificado en el Código Penal y que podría llegar a multas económicas y a penas de prisión desde los 6 meses hasta el año. Bueno, en caso de que sea válido el informe que ha presentado hoy, se le dará más tiempo para que se pueda recuperar y se le podrá citar un poquito más adelante. Hay algunas fuentes en el Partido Popular que dicen que, claro, esto tampoco sería a corto plazo, o sea, que habrá que esperar ya bastante tiempo. Claro, la clave también estaba en que declarara en el día de hoy, cuando estamos conociendo en las últimas horas más declaraciones y conversaciones con ella, Koldo, el propio Ábalos, el hermano de Koldo, y por eso era importante lo que fuera a decir hoy.
Tenía importancia en lo ético y en lo estético. Empezando por lo segundo, claro, podría haberse producido un show después del espectáculo que se dio la semana pasada, el jueves, que es el que dio la exmujer de Koldo García, Patricia Úriz, ¿no? Que ya, si lo recuerdan, acudió al Senado disfrazada, con un pañuelo en la cabeza violeta, unas gafas de sol negras, hasta un flequillo pelirrojo, que muchos pensaron también que seguramente podía tratarse de una peluca, ¿no? Por eso hoy se esperaban, y esta mañana en el Senado, cuando estaban ahí los senadores esperando, incluso los reporteros gráficos, decían, hay que estar atentos a esa esquina para cuando entre, y cómo sabemos si será rubia o morena, ¿no? Claro, esa era la expectación en el día de hoy. Bueno, eso en cuanto a lo estético. En cuanto a lo ético, es lo más importante, ¿no? ¿Cómo fue enchufada en las empresas Ineco, que depende del Ministerio de Transportes, de Ábalos, y en la otra, en Traxatec, que depende de Traxa, por tanto de la SEPI, por tanto del Ministerio de María Jesús Montero? ¿Se acompañó, por ejemplo, al ministro en sus viajes oficiales? ¿En calidad de qué? O sea, ¿por qué le acompañaba? ¿Quién pagaba esos gastos? ¿Quién le pagaba el piso en la Torre de Madrid? ¿La trama corrupta de Koldo o quién? Claro, porque lo que hemos conocido en los últimos informes de la UCO es que Jessica Rodríguez, quien además era estudiante de odontología, aspiraba a ganar mucho más dinero de lo que lo hacía. Porque en Ineco, en esta empresa pública, cobraba 1.173 euros al mes. Pero, según los mensajes que intercambió allá por abril de 2020, en plena pandemia con Joseba, con el hermano de Koldo, claro, ella le enviaba una foto de su nómina indignada y le acompañaba con un comentario que decía, pues nada, pues yo seré mileurista, ¿no? Y luego una afirmación posterior curiosa, como nos contaba además este fin de semana Carlos Cuesta de Libertad Digital. Decía, estos rojos comunistas, decía la propia Jessica, que se llevan nuestros dineros. Se enfadaba, ¿no? Bien, ideológicamente parece que estaban las antípodas de lo que pensaba su amante. En lo personal, bueno, no deja de ser curioso que la chica se quejara de que otros se llevan nuestro dinero, cuando eso parece que es lo que precisamente hacía la trama que la pagaba a ella, ¿no? Y que es lo que en este momento se está investigando en la justicia. Bueno, además recibía ese sueldo sin ir a trabajar, esto ya lo saben ustedes, porque están bien informados. La UCO, analizando de nuevo conversaciones de WhatsApp, dice que Koldo intercedió para que la chica no tuviera que ir a trabajar, ¿no? Y esa tarea se la encomendó a su hermano, a Joseba. ¿Por qué? Su persona de confianza, porque, bueno, además de eso, claro, porque es que su hermano también trabajaba en Ineco, en la empresa pública. Y no solo no trabajaba Jessica en Ineco, sino que cuando ya se le iba a acabar el contrato, un contrato que le hicieron como auxiliar administrativa, por cierto, aunque no se manejaba con el ordenador, el propio Koldo lo dijo, eso dice la Guardia Civil, ella misma avisó al exministro Ábalos para avisarle, o sea, para advertirle de que le quedaba una semana de contrato para que finalizara. ¿Y qué hizo la mano derecha de Pedro Sánchez de entonces, de Ábalos? Cogió ese mensaje que le envió Jessica, se lo reenvió a Koldo y le dijo que lo solucionara, que la colocara de urgencia en otra empresa pública. Claro, es que estaba una semana de quedarse en el paro, o por lo menos de no cobrar. Y así ocurrió. El 28 de marzo, último día de Jessica en Ineco, y el 1 del mes siguiente, el 28 de febrero en Ineco, y el 1 de marzo, nuevo contrato en Traxatec, en la otra empresa pública. ¿Qué ocurría si alguien le preguntaba por sus horarios, ¿no? Claro, esa persona recibía de repente un mensaje y le decía, deje de molestar a la sobrina del ministro. Y la existencia de estos últimos mails, esto lo ha contado incluso el presidente de Traxa, una de esas sociedades públicas, ¿no? Que se dedica o se dedicaba a colocar personas, ¿no? Eso sí, fíjense, a veces sí que le pedían explicaciones a la propia Jessica, ¿no? Esas empresas públicas, algunos trabajadores no entendían bien lo que hacía, a qué se dedicaba y pedían que justificara su trabajo. Y eso Jessica lo llevaba muy mal, como podemos observar de los audios que trascendieron el viernes. Yo te lo digo, o sea, a mí me la suda. Porque yo no me voy a comer ningún marrón, ni me da igual, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo no puedo decir una cosa o escribir una cosa y que él de repente resulta, lo primero, que yo no tengo ni puta idea de lo que se hace allí o no se hace allí, o si puedo decir que voy o si digo que no. O sea, yo tendría que poner lo que él me diga, porque yo no me puedo inventar algo de algo que completamente desconozco. Claro, algo que completamente desconozco. O sea, ¿tú cómo justificas que estás desempeñando un puesto de trabajo si no vas? ¿No? ¿Esto no les recuerda a ustedes al hermano del presidente del gobierno, cuando tuvo que ir ante la jueza y tenía que explicar
en qué consistía su trabajo en la Oficina de Artes Escénicas? ¿Con quién trabajaba? ¿Dónde estaba? No, pues sí, él trabajó en la oficina. ¿Y cuál es su trabajo? Pues la Oficina de Artes Escénicas. Muy bien. Pues parecido, ¿no? Bueno, por todo ello, por todo esto que estamos comentando, era interesante saber qué es lo que podía contar en el día de hoy Jessica Rodríguez. Sobre todo también cuando la UCO ya ha dejado claro que va a investigar hasta debajo de las piedras a cada miembro de la trama. De ahí las informaciones sobre el rescate millonario y fugaz, y en tiempo récord, de Europa. En su investigación, la semana pasada, la Guardia Civil, la UCO, publicó ese informe nuevo en el que sugiere la mediación, la supuesta mediación de Begoña Gómez, de la mujer de Pedro Sánchez, en ese rescate millonario que se produjo durante la pandemia. Y en ese documento también se menciona a Víctor Aldama, al empresario, que es el que habría presionado a José Luis Ábalos para influir en esa operación. Por todo esto, por cierto, Vox se ha querellado hoy de nuevo contra Begoña Gómez, no solamente contra ella, también contra Víctor Aldama, José Luis Ábalos, Javier Hidalgo, Koldo García y Bartolomé Lora por delitos de cohecho, corrupción y tráfico de influencias. De ahí que también hoy, con todo este cerco al Partido Socialista, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le haya pedido hoy a Pedro Sánchez que se vaya, que dimita, porque está podrido de corrupción. Le pide la dimisión por las conductas delictivas que le cercan. Nunca, jamás en la historia de España ha habido conductas con indicios racionales de delito tan graves como las que está viendo en el Palacio de la Moncloa en este momento. Ningún presidente del gobierno en toda la democracia española se ha visto envuelto en su intimidad con conductas que se trasladan en los informes de la Guardia Civil y que se plasman en los sumarios en los juzgados españoles. Esto no puede quedar así. Ha dicho una cosa que me ha parecido más ocurrente, el señor Feijóo, diciendo que conociendo todos estos datos que van saliendo ante la prensa en la investigación, esto evidencia que Sánchez no ha venido a servir, sino a servirse. Y además, bueno, ha insistido en que habrá que esperar a que la justicia determine el grado de corrupción que hay dentro del gobierno y cada uno de sus implicados. Pero claro, el aviso es claro, los españoles no van a aguantar mucho tiempo esta agonía judicial porque es escandaloso todo lo que estamos conociendo, ¿eh? Pero bueno, por eso les decía yo antes que ahora mismo eso está en trámites de investigación en la justicia, va a investigar a cada una de las personas involucradas en la trama y va a ir desde el caso Europa al caso mascarillas, hidrocarburos, lo que haga falta. Ese es el cerco al Partido Socialista. Así que bueno, la ausencia de Jessica en el Senado de hoy ha sido la no noticia. Una lástima, pero estaba bien recordarlo y saber qué es lo que ha ocurrido. Bueno, por otro lado, y es otra de las noticias del día, hoy es verdad que no ha habido nuevos anuncios en la guerra comercial. No news, good news, ¿no? No hay noticia, bueno, buena noticia. Esa relajación tras días de tensión se deja ver también hoy en los mercados, en Asia, hasta Japón en verde, en su índice Nikkei, las bolsas chinas igual, aunque esto, por cierto, no quiere decir nada, porque en el peor momento de la escalada arancelaria entre Estados Unidos y China, de la semana pasada, lo recuerdan, ¿no? Te pongo aranceles del 34, dijo Trump. China responde con el mismo porcentaje. Estados Unidos los eleva un 50% más hasta el 104. China responde con el 84. Estados Unidos 125, pero en realidad 145 porque no hemos sumado los 20 iniciales por no combatir el fentanilo. En fin, desde ese momento, o sea, cuando ese momento estaba en plena ebullición entre Estados Unidos y China, las bolsas aún así estaban en verde. Por las subvenciones, claro, por las ayudas del régimen comunista de Xi Jinping. Así que hoy siguen de la misma manera. No ha habido nuevos anuncios, ha habido una tregua arancelaria a los productos tecnológicos chinos durante este fin de semana, esta decisión de Estados Unidos. Y hoy en Europa lo que vemos también es que los mercados se están comportando con optimismo. En Alemania, en Francia, en Italia, en España, donde el IBEX 35 sube un 2%. Lo vemos también en Wall Street. Ahora mismo, efectivamente, hace un rato que han abierto las bolsas en Estados Unidos, anotándose más de 1,5 puntos en estos momentos. Así que calma entre inversores y a la vez agendas llenas, mucho trabajo en la clase política, que es la que está aprovechando este periodo de 3 meses para negociar, dado que Trump está abierto al diálogo, ¿no? Todos están planificando sus viajes. Este es el caso del comisario europeo de comercio, de Maros Sefcovic, que hoy está en Estados Unidos porque se va a ver con su homólogo americano,
con Lutnick, con Howard W. Lutnick y también con el representante de comercio. Negociaciones de buena fe. Esto me ha gustado, ¿eh? Así nos lo explicó el viernes el portavoz de comercio de la Comisión Europea, Olof Gil, diciendo que Šefčovič viaja con buena fe para tratar de encontrar soluciones que nos beneficien a todos. Bueno, el que va con buena fe también es un representante español, ya lo sabrán hasta ahora, el ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, quien esta mañana ha dicho, hombre, la reunión de Šefčovič es importante para esta pseudo-moratoria que nos ha puesto Trump la semana pasada. Miren cómo lo ha explicado Cuerpo. Esa puerta abierta o ese guante que se recogió empieza a tener frutos hoy mismo, como saben, con la reunión en Estados Unidos entre el comisario Šefčovič y el secretario de Comercio, el señor Lutnick. Entonces yo creo que un momento importante, ¿no? Esta nueva etapa para ver si somos capaces entre todos de llegar a un acuerdo negociado y equilibrado entre ambas partes, porque será muy beneficioso para todos. Bueno, esto lo decía en una conversación con periodistas, donde unos segundos después ha anunciado que él también se va a Washington, donde se va a reunir mañana con el secretario del Tesoro, con Scott Bessent, quien está teniendo un papel crucial en esta guerra arancelaria promovida por Donald Trump. Pero no solo se va a reunir con él. En el marco de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España, empezamos hoy, vamos hoy de viaje para tener una reunión institucional mañana con mi homólogo del secretario, mi homólogo estadounidense, el secretario Bessent, secretario del Tesoro, donde trataremos pues todos los temas bilaterales de relevancia, ¿no? Con el objetivo de reforzar precisamente estas relaciones entre España y Estados Unidos, que además vienen creciendo en los últimos años y están viviendo uno de sus mejores momentos. En ese sentido, además, se coordina y se encaja muy bien también con la visita de la Comisión, y estamos, como decía antes, en continuo contacto con el propio comisario para ser capaces de coordinar bien los mensajes que tienen que ver con la Unión y de apoyar también la actuación del comisario. Coordinar los mensajes, ¿se han dado cuenta? Merecía la pena escuchar este audio un poco más largo del ministro Carlos Cuerpo. Me parece importante ese mensaje, ¿eh? Porque igual más de uno está pensando, hombre, ¿qué está haciendo España? ¿Contraprogramar al comisario europeo, que es el que se va a Estados Unidos a hacer exactamente lo mismo? ¿No querían una respuesta conjunta de unidad? Esto nos lo llevan diciendo desde hace meses en la Unión Europea. Por eso era relevante escuchar lo que decía Cuerpo, ¿no? De hay que llegar a un acuerdo, ahí está la Unión Europea, hay que ir a hablar, negociar, enviar el mismo mensaje que la Comisión. Claro, ¿se imaginan que cada país europeo tuviera la tentación de viajar a Estados Unidos a vender su moto? O por decirlo de otra manera, vamos a intentar rascar lo que sea para que España en este caso no salga perjudicada. Las demás nos dan igual. Hombre, pues no puede ser. Porque igual que en un primer momento se llegó a especular con la idea de que lo que iba a hacer Donald Trump era imponer aranceles a las exportaciones de otros países que entraran en Estados Unidos país a país, al final no fue así. Impuso los aranceles del 25% al aluminio y al acero europeos, que son los que están en vigor, igual que a los coches, y luego impuso el 20%, que esto es lo que ahora ha dejado en stand-by y nos los ha reducido al 10%. Nos deja 3 meses con el 10% de aranceles, pero la respuesta ha sido a nivel europeo, no país a país. Ese no es el escenario, ¿no? Al menos esto es algo, bueno, también que nos quieren trasladar desde el Ministerio de Economía. Aquí yo voy a hablar, pero en realidad también pues en nombre de todos. Y no está de más recordar que la posición de España hasta ahora ha sido la de hay que negociar con Trump, sí, pero hay que diversificar mercados. Eso quiere decir que no dependamos tanto de Estados Unidos, que exploremos otros mercados con acuerdos como el de Mercosur, con Argentina, Brasil, Uruguay, que nos va a brindar un espacio comercial con 450 millones de consumidores. Ahí hay negocio. Pero nos están hablando también de Malasia, de la India o de China. Claro, es curioso cómo se da la vuelta a la situación en 5 minutos, ¿eh? En septiembre de 2023, la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, abrió una investigación a China por sus coches eléctricos, que son mucho más baratos que los nuestros. Claro, el régimen de Xi Jinping los subvenciona sin escrúpulos a todas estas empresas, por eso salen mucho más baratos. Luego no se puede competir, ¿no?, con la industria europea, ¿no? Eso lo consideró Leyen competencia desleal. Dijo que los chinos estaban realizando prácticas depredadoras. Esto es lo que dice también ahora Estados Unidos de China, ¿eh? Bueno, pues resulta que la relación Unión Europea-China en ese momento no era buena.
Pero he aquí que de vez en cuando cambia el tono y Leyen ahora les va llamando socios a los chinos. Y mientras tanto, Pedro Sánchez pues camina por las calles de Pekín, Beijing para los modernos, como Pedro por su casa, por la Moncloa, ¿eh? Ya lleva 3 viajes en 2 años. La postura del presidente del gobierno, bueno, demuestra que ahora quiere hacer buenas migas con China. Justo en el momento en el que Estados Unidos le ha declarado la guerra comercial. La semana pasada, claro, los corresponsales en Estados Unidos relataban el malestar que había en la Casa Blanca con este acercamiento de Sánchez a China, ¿no? ¿Pero qué están haciendo en Europa? Y de hecho, el secretario del Tesoro de Estados Unidos lo definió de una manera muy gráfica. Dijo que esto es como cortarse el cuello o darse un tiro en el pie. Aquí cada uno hizo su traducción. Pero lejos de dar marcha atrás, Sánchez, en su viaje por Asia, sobre todo en China, el viernes, se reafirmó en su idea. La política exterior de España no va contra nadie. Va a favor del entendimiento entre países, de la defensa del orden multilateral y del libre comercio. China es además un socio imprescindible a la hora de hacer frente a los desafíos globales. Claro, pues en mitad de este amor-odio en las relaciones que hay ahora mismo entre, en este caso, la Unión Europea, China y Estados Unidos, ahí es donde tenemos que encuadrar el viaje del ministro Carlos Cuerpo a Estados Unidos. En la nota enviada por su departamento no hablan, obviamente, de arreglar el desaguisado de la semana pasada por haber coqueteado con China, por estar en ello, ¿no? Pero esto es algo que debemos tener en el radar. Qué casualidad que justo cuando nos afea la conducta a Estados Unidos por buscarnos al otro socio, su eterno enemigo, ahora coja a Carlos Cuerpo y se vaya a Estados Unidos. ¿Quién ha llamado a quién? Bueno, en este sentido hoy Alberto Núñez Feijóo ha dicho que espera que la puesta en escena de Sánchez en China no penalice a España, aunque cree que va a ser difícil. Sobre el viaje a China no tenemos ninguna información, solamente reiteramos que nos parece una imprudencia y esperemos además no tener razón. Esperemos que la administración norteamericana no considere este viaje como una provocación, que en mi opinión ese riesgo existe y es un riesgo real. Feijóo, por cierto, ha explicado además que el espejismo de la semana pasada, bueno, en realidad hace casi 2 semanas, ¿no?, en el que PSOE y Partido Popular se sentaron a hablar de la respuesta que teníamos que dar en nuestro país a los aranceles, no respuesta directa a Estados Unidos, sino respuesta en forma de ayudas a esos posibles sectores que se pudieran ver más afectados, que acabó con un documento lleno de propuestas por parte de los populares, pues nos ha dicho Feijóo que no han sido escuchadas por el Gobierno. Si lo recuerdan, la semana pasada el vicesecretario económico de los populares, Juan Bravo, tras reunirse con Carlos Cuerpo, algo realmente novedoso en este Ejecutivo, alguien del Consejo de Ministros que quiera entenderse y escuchar. Esto es algo inédito en la era de Sánchez. Escuchar nos referimos no a sus socios, ¿no?, a los golpistas, a los terroristas, a los nacionalistas, sino entenderse con el principal partido de la oposición. Esto no se suele hacer, pero bueno, lo hizo Carlos Cuerpo. ¿Qué hizo Juan Bravo? Le dio un ultimátum. Le dijo, o recoges nuestras propuestas o no vamos a formar parte de esta mesa. Porque claro, esta mesa ha quedado en reunirse una vez al mes para ver cómo evolucionan los aranceles y sus posibles efectos. Luego han creado otra mesa, que dijo el ministro que va a ser semanal. Una mesa un poquito más técnica. Pero claro, ahora no se puede terminar de cerrar ningún tipo de acuerdo porque estamos como estamos, porque la política arancelaria va modificándose prácticamente día a día, aunque lleguemos unos días más tranquilos. De momento tenemos 3 meses de negociaciones para ver si luego suben aún más los aranceles o qué es lo que ocurre. Y luego asistimos en el apartado de las reacciones a lo que han dicho hoy en Vox, su portavoz nacional, José Antonio Fuster, que ha venido a decir sobre el viaje a China, si es que os lo advertimos. Mire que nosotros llevamos tiempo diciendo y advirtiendo al gobierno de que era una muy mala idea que antes de hablar, negociar con nuestros aliados, que lo son, era muy mala idea irse a ver a los chinos y a rendir pleitesía a dictadores comunistas como Xi Jinping. Bueno, también les digo que Vox en lo que está es en defender a pies juntillas a Trump, aunque nos pueda llevar de cabeza a una crisis mundial, que se desdiga, que cambie de aliados. Nada, esto no entra en los planes de Vox. De esta manera, Fuster ha valorado así como opina él que va a ser la visita de Carlos Cuerpo a Washington. Cuerpo va tarde y seguro que mal,
porque es la política exterior de este gobierno es así, es mala, es pésima para los intereses españoles, pues va a ir después de que nuestro presidente se postre ante los chinos, incluso ante el mausoleo de Ho Chi Minh. Claro, la versión de cuerpo es otra. Hay que seguir desarrollando relaciones bilaterales España-Estados Unidos, ¿no? Y aquí nos detenemos un segundo porque en ese viaje que comienza hoy también va a haber a representantes de empresas estadounidenses con intereses en España. Hace una semana, cuando Trump no había dado su volantazo arancelario, ya saben, esto de que como 75 países se han intentado poner en contacto con la Casa Blanca para negociar los aranceles desorbitados que les hemos puesto, pues vamos a darles una tregua de 90 días para llegar a acuerdos. Pues de momento lo reducimos al tipo universal del 10 y luego ya vemos. Esa semana la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, ahí está Coca-Cola, está Amazon, American Express, emitió un comunicado diciendo que por favor que evitáramos las represalias, ¿no? Que priorizáramos el diálogo, porque la relación económica Unión Europea-Estados Unidos supera los 8,5 billones de euros, con grandes flujos de inversión y de comercio que generan millones de puestos de trabajo, ¿no? Por eso pedían mesura, lo mismo que el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Y así, bueno, solo así es como Cuerpo ahora, esto es de cara a la galería, lo que nos dice ahora, quiere enfocar ante la opinión pública lo que va a ser su viaje a Estados Unidos. Una última reacción, claro, porque en Podemos, por ejemplo, hoy se han tomado muy mal que vaya el ministro de Economía a Washington. Miren cómo lo ha querido calificar el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández. Nosotros consideramos que en lugar del viaje del ministro de Economía a Estados Unidos, lo que deberíamos hacer es expulsar a los fondos buitre norteamericanos de este país, es expropiar todas las viviendas que los fondos buitre norteamericanos tienen en España y también expropiar todas las acciones que los fondos norteamericanos tienen en empresas estratégicas de este país. Esa sería una reacción ante una guerra comercial, ante un ataque frontal de Estados Unidos a nuestro país, y no ir a lamerle las botas, no ir a prosternarse, no ir a ser un vasallo y un súbdito de un fascista delincuente que nos ha declarado una guerra comercial. Es, una vez más, lamentable a nuestro juicio la actitud de este gobierno. Bueno, pues así es como el minipartido de 4 diputados quiere llevarnos a una guerra mundial. El partido del no a la guerra, de no a incrementar el gasto en el rearme para defendernos, es decir, armas que disparen pompas de jabón por un lado y por otro expropiaciones a los americanos. Porque claro, eso no perjudicaría nada las relaciones. Se entiende la ironía, ¿verdad? Son únicos en estrategia política. Y así llegamos hasta las 4:28, una hora menos en las Islas Canarias. Momento perfecto para resumir otros asuntos de interés de esta jornada, de este lunes 14 de abril. Esther Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Vamos a comenzar en la Comunidad Valenciana porque hoy es un día señalado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, donde se investiga la gestión de la Dana que arrasó Valencia el pasado 29 de octubre. Si el viernes declaró la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su número 2 Emilio Argüeso, hoy ha sido el turno de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que ha acudido a declarar en calidad de testigo y antes de entrar en el juzgado ha confirmado ante los medios de comunicación su ánimo de colaborar con la justicia. Hoy vengo con ganas, con el ánimo de colaborar con la justicia, que creo que es la mejor manera de contribuir a la paz de muchísimas personas que han sufrido tanto durante todos estos meses, especialmente los familiares de las víctimas mortales. Una vez dentro, lo que ha trascendido a los medios de comunicación es que Bernabé ha declarado ante la jueza que ofreció la intervención de la UME a Salomé Pradas 8 horas antes de que se emitiera la alerta oficial. Según Bernabé, realizó una llamada a las 12:23 para informar sobre la desaparición de una persona en la Alcudia y para poner a disposición la UME, pero Pradas no solicitó formalmente su activación hasta pasadas las 3 de la tarde. Bernabé ha insistido en que su ofrecimiento fue claro y además ha aportado un listado de llamadas para respaldar su testimonio. Recordamos que la alerta a la población se emitió a las 8:12 de la tarde. Por otro lado, Bernabé también ha declarado que el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, le llamó desde un teléfono móvil ajeno porque, según le comentó, tenía problemas con el suyo. Precisamente sobre este proceso judicial le han preguntado hoy a Mazón, pero no ha hecho ninguna declaración, aunque lo que sí hemos conocido en el día de hoy es que Carlos Mazón ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitando una reunión urgente en Valencia para coordinar las acciones de reconstrucción tras la Dana. No tiene sentido
que siga el Gobierno mirando hacia otro lado y que no hagamos todo lo posible para que esté toda la coordinación. Y por eso me he dirigido al presidente Sánchez, tal y como dijimos, después de la comparecencia en Cortes del vicepresidente Gampámpols, poniendo claramente los hitos de la reconstrucción, los plazos de la reconstrucción, el balance que estamos teniendo en marcha. Necesitamos que el Gobierno dé un paso adelante de una vez, porque ya son muchos meses sin esa máxima coordinación que le es exigible a cualquier administración, especialmente al Gobierno de España. Y nos vamos ahora hasta la crónica internacional, porque Ecuador celebró ayer elecciones generales y el presidente Daniel Noboa ha sido reelegido tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Martín Higuera, buenas tardes. Buenas tardes. En una jornada llena de incertidumbre, Ecuador eligió este domingo en segunda vuelta a Daniel Noboa como la persona que seguirá al frente del país 4 años más, dejando fuera de carrera un correísmo que parecía amenazar el futuro del país con una candidata como Luisa González. Con casi el 94% de las actas escrutadas, Noboa lideraba los resultados de las elecciones con el 55,85% de los votos válidos frente al 44,15% de González, es decir, más de 10 puntos de diferencia según datos del Consejo Nacional Electoral, que no fueron reconocidos por la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa. En una de sus primeras declaraciones a sus seguidores, Noboa aseguró que la victoria ha sido histórica y que no duda que quién es el ganador, pese a que la correísta señaló que Ecuador está viviendo una dictadura y el fraude más grotesco de su historia. Uno de los grandes desafíos que enfrenta Noboa para estos siguientes 4 años es sin duda el enorme incremento de la criminalidad y la presencia de organizaciones criminales en Ecuador, algo que durante casi 2 años al frente del país no ha podido solucionar. Y sepan que hoy la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha ordenado el cierre inmediato de la empresa New York Helicopter Tours, operadora del helicóptero turístico que se estrelló el pasado 10 de abril en el río Hudson, causando la muerte de 6 personas, entre ellas una familia española compuesta por 2 adultos y 3 menores. La decisión se ha tomado ante la gravedad de los hechos y el historial previo de incidentes de la empresa. Y terminamos contándoles que el escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura en 2010 y una de las figuras más destacadas de las letras universales, ha fallecido en Lima a los 89 años. Vargas Llosa fue autor de obras fundamentales como La ciudad y los perros, Conversación en la catedral y La fiesta del chivo, consolidándose como uno de los grandes narradores del siglo XX. En casa de Herrero, Es Radio.